Cuéntame, Carmen, ¿de qué conversaremos en este programa? Pues hoy vamos a seguir explorando acerca del tema de las relaciones de pareja. ¿Recuerdas el programa anterior? Claro que sí. Fue un programa en el que revisamos algunos mitos sobre el amor romántico, creencias que nos hacían pensar que ciertas situaciones eran normales en nuestras relaciones de pareja, pero que, al contrario, nos ponen en una situación de riesgo de violencia. ¡Excelente resumen! Se nota que has estado atento, carita feliz para ti. Pues en el programa de hoy continuaremos cuestionando también algunas situaciones que podrían ocurrir en las relaciones de pareja y que representan situaciones de violencia. ¿Y cómo haremos eso? No te adelantes, Gabriel. Vamos despacio, paso a paso. Hoy hablaremos acerca de la microviolencia. Eso me suena a violencias chiquitas. ¿Es así? Quizás por el nombre pareciera que sí, pero en realidad es un tema mucho más complejo y es justo de lo que hablaremos hoy con la ayuda de las historias de las y los estudiantes. ¡Qué genial! Ya quiero empezar, pero antes, ¿qué te parece si decimos el nombre del programa de hoy? Claro que sí. El programa de hoy se llama Reconocemos señales de microviolencia en las relaciones de pareja. Y para acercarnos mejor al tema, ¿qué te parece si empezamos conociendo algunas historias que nos comparten las y los estudiantes? Excelente. Siempre es interesante escucharlas y escucharlos. Para ello, como siempre, le damos la bienvenida a nuestra estudiante. Buenos días, Pierina. Qué bueno que nos acompañes el programa de hoy. Muchas gracias, Gabriel y Carmen. Me emociona mucho estar acá nuevamente para ponerle voz a las historias que nos hacen llegar nuestras compañeras y compañeros. Esta vez tenemos la historia de Kevin. Hola a todos, me llamo Kevin y vivo en Cajatambo, en la Sierra de Lima. Les escribo porque luego de escuchar el programa anterior sobre los mitos acerca del amor romántico, me quedé pensando en algunas situaciones que yo he visto. Algunos entre mis amigos y otros en mi propia familia, con mis primos y mis primas. Por ejemplo, mi amiga Berta tiene un enamorado que es un poco mayor que ella. Él trabaja y antes, cuando salíamos en grupo, veía que él la llamaba cada rato. Incluso cuando estábamos en la escuela, él quería que siempre le diga lo que estaba haciendo y con quién estaba. A veces, mi amiga le tenía que mentir y le decía que solo estaba con amigas, porque si le decía que estaba yo o cualquier otro amigo, se enojaba con ella. Incluso, él siempre le pedía fotos para comprobar que le decía la verdad. Nosotros nunca salíamos en las fotos. También pensé en mi primo Jesús. Él tiene casi mi edad y tiene una enamorada, Mayra. Ella es capitana del equipo de fútbol de su colegio. Antes, cuando las actividades eran presenciales, él la acompañaba a todos lados, a los partidos, a los entrenamientos, la recogía de clases, incluso la recogía de su casa, para llevarla a todos los lugares. Al principio eso me parecía normal, pero una vez conversé con Mayra y me contó que ya no le gustaba que haga eso, porque extrañaba pasar tiempo con sus amigas e incluso pasar tiempo sola. Me contó que las veces que había conversado con Jesús siempre terminaban discutiendo y él le decía que era su forma de demostrar su amor. También me recordó a Chaska. Ella es mi vecina. Me lleva 3 años nomás y está con Moisés. Bueno, me acuerdo de que antes de que sean enamorados, ella era bien alegre. Siempre se le escuchaba cantar y en las fiestas del pueblo era la primera en ganar las gincanas. Pero desde que está con Moisés ya no la vemos, ni en el aniversario. Una vez, de regreso a mi casa, vi que ellos estaban discutiendo. Él le reclamaba que ella salía mucho y que siempre la veía riendo con los vecinos. Bueno, les contaba esto porque después del último programa me puse a pensar en las relaciones de pareja que tengo a mi alrededor y cómo algunas relaciones no nos hacen bien y terminan siendo relaciones tóxicas para nosotros. Bueno, cuídense, adiós. Gracias, Pierina, por compartir la historia de Kevin.
Las situaciones que nos ha narrado seguro nos van a ayudar para nuestro proceso de reflexión. Sí, súper interesante lo que nos acaba de comentar Kevin. Estoy seguro de que muchas y muchos de los estudiantes se han identificado o conocen alguna historia similar. Entonces, ¿tienen todo a la mano? ¿Lápices o lapiceros? ¿Hojas o cuadernos preparados? Empezamos. Primera pregunta. ¿Consideras que los casos que nos comentó Kevin son situaciones de violencia? Repito. Primera pregunta. ¿Consideras que los casos que nos comentó Kevin son situaciones de violencia? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que se dan esas situaciones? Repito. ¿Por qué crees que se dan esas situaciones? Tercera pregunta. ¿Y tú? ¿Te has identificado o conoces de alguna situación parecida? Repito. Tercera pregunta. ¿Y tú? ¿Te has identificado o conoces de alguna situación parecida? Pues se nota que se han identificado con las situaciones. Ya tenemos algunas respuestas. Nos escribe Tania de Moquegua. Hola, amigos de Aprendo en Casa. Yo creo que en los 3 casos que nos ha contado Kevin, sí hay violencia, ya que en todos parece siempre quisieran tener el control sobre sus parejas, por sus amistades, por su forma de vestir o por las actividades que realizan. Además, en todos los casos, ellas sienten malestar por lo que les ocurre en su relación. Y si bien en algunos casos han intentado conversar con sus parejas, no han sido escuchadas. Creo que es importante que nos demos cuenta de esto desde el principio, porque después la violencia puede crecer y ser peor. Una vez vino a la escuela una abogada del Centro de Emergencia Mujer y nos explicó eso, que la violencia empezaba con cosas pequeñas y que conforme pasaba el tiempo se iba haciendo más y más grande y era más difícil detenerla. Bueno, muchas gracias. Chao. Es cierto, Tania. Como mencionas, los 3 casos muestran formas de violencia justamente por lo que has identificado. El intento de controlar la vida de sus parejas y el malestar que producen en los 3 casos esos comportamientos. Así es, el control no es amor. Ahora, leeré lo que nos dice Julián, de Yurimaguas. Buenos días, espero que puedan leer mi comentario. Yo creo que estas situaciones se dan porque hay mucho machismo. A veces pensamos que nuestras parejas son de nuestra propiedad y que podemos controlarlas y exigirles que hagan lo que nosotros les pedimos siempre, cuando no es así. Yo creo que siempre debe primar el respeto y la confianza en nuestras relaciones, aunque entiendo que es bien difícil. Por ejemplo, haciendo el ejercicio del programa anterior, me puse a analizar varias canciones y casi todas decían cosas parecidas. Creo que antes no me daba cuenta de lo que cantaba. Cuídense mucho, adiós. Tienes razón, Julián. El machismo es una de las razones por las que se producen situaciones de violencia de género y, como mencionas, el proceso de reconocer esos mandatos en nosotros mismos es complicado, pero no imposible. Sí, como nos menciona Julián, yo también me empecé a dar cuenta que muchas de las canciones que antes cantaba también tienen comentarios machistas que promueven la violencia. Creo que es un buen primer paso, tomar conciencia de ello. Muy cierto, estudiante. Gracias por tu comentario y gracias por haber compartido las historias tan inspiradoras con todas y todos nosotros y que nos permiten hacer una introducción al tema de hoy. Gabriel, creo que las historias y comentarios que nos han hecho llegar nos han acercado al tema de hoy. ¿Qué te parece si empezamos a revisar algunas ideas sobre lo que hemos conversado? Me parece perfecto. Carmen, desde que nacemos recibimos mensajes o mandatos sociales que nos dicen cómo debemos ser, cuál es nuestro rol, cómo debemos comportarnos en la casa, con nuestra pareja, en la sociedad. Estos mandatos los recibimos de la familia, amigos, comunidad,
medios de comunicación en nuestro entorno. Seguro los has escuchado a través de frases como los hombres no lloran, no te comportas como una señorita, las mujeres son quienes se encargan de los hijos, entre otros. Sí, tienes razón. Son mensajes que siempre he escuchado y que sigo escuchando todavía. Estos mandatos refuerzan roles y creencias machistas que vamos incorporando a medida que crecemos. A partir de esos aprendizajes se ejerce violencia de género. ¿Y qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona. Como han reconocido las y los estudiantes, las historias y comentarios que ha mencionado Kevin son situaciones de violencia que quizás se expresan de forma sutil y se les conoce como microviolencias. ¿Microviolencias? O sea, pequeñas violencias. Por su nombre parece que fuera así, pero no. Se les llama así porque son formas muy sutiles de violencia que se ejercen cotidianamente, tan sutiles que ni nos damos cuenta. Entonces, ¿hacen tanto daño como otras formas de violencia? Así es. Las microviolencias pueden estar presentes en la calle, el barrio, en las relaciones familiares y de pareja. Cuando estas microviolencias afectan a las mujeres, se las conoce también como micromachismos. A pesar de que estas situaciones son tan imperceptibles, a veces podemos confundirlas con formas normales de vivir las relaciones afectivas. Si no hacemos algo a tiempo, estas situaciones pueden ir en aumento. Además, según la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, también existen otras formas de violencia como la violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente a controlar o a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o a avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. Por ejemplo, amenazar, humillar, insultar, manipular. La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico. Por ejemplo, jalones de pelo, puñetes, correazos, golpes, entre otros. La violencia sexual, que se refiere a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. La violencia económica consiste en la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes, no da recursos económicos para necesidades básicas. Por ello, el primer paso para detener estas situaciones de violencia es identificarla, reconocer las señales y pedir ayuda si lo necesitamos. Ya que son situaciones que afectan a nivel emocional, generando una situación de temor, desconfianza de uno mismo, inseguridad. A nivel social nos genera aislamiento de nuestras redes de soporte, a tal punto que nos vemos en situaciones de dependencia emocional o lo que llamamos relaciones tóxicas. Recordemos que las relaciones de pareja deben construirse en igualdad y respeto, y debemos estar atentas y atentos a situaciones de control, de manipulación o de humillación, etc. Y si en algún momento identificamos esas alertas en nuestra relación, no debemos sentirnos culpables. Lo mejor es poder conversarlo con alguna persona de nuestra confianza, nuestros padres o familiares, docentes, tutoras o tutores que pueden orientarnos. No dudemos en pedir ayuda. Además,
También existen instituciones especializadas que pueden orientarnos, como los Centros de Emergencia Mujer, la Línea 100 y el Chat 100. Y también, a nivel comunal se cuenta con las autoridades, líderes y lideresas comunales y autoridades locales como los subprefectos, jueces y juezas de paz que deben recibir las denuncias de violencia. Qué interesante el tema de hoy. Estas formas de violencia están tan normalizadas que si no estamos atentas o atentos, podemos seguir repitiéndolas sin darnos cuenta. Por eso, vamos a proponerles el reto de hoy. Mencionaremos algunas situaciones y tendremos que identificar si son o no una situación de microviolencia. Empecemos. Mi enamorado o enamorada critica la manera en que me visto, me peino, hablo o me comporto. Mi enamorado o enamorada me pide la clave de mi celular o de mis redes sociales. Mi enamorado o enamorada pide que le informe dónde y con quién o quiénes estoy constantemente. Mi enamorado o enamorada limita mis amistades. Me dice con quiénes debo relacionarme y con quiénes no. Mi enamorado o enamorada cuestiona mis decisiones personales y pide participar siempre en todos los planes que hago para mi futuro. Recuerda que si en este momento no tienes enamorada o enamorado, puedes desarrollar el ejercicio pensando en una pareja que conozcas. Luego de responder, podemos compartir nuestras respuestas con nuestros familiares y amistades y luego guardar lo trabajado en nuestro portafolio. Ahora pasamos a uno de los momentos que más me emociona, donde escuchamos las experiencias desde las mismas voces de las y los protagonistas que nos enriquecen tanto. Escuchemos con atención la historia de hoy. Hola, mi nombre es Cintia Cano y soy de la Red Peruana de Masculinidades. Les envío un saludo a todas las promociones del 2021. Les quiero contar sobre las microviolencias en las relaciones de pareja. Estas son formas de violencia que a veces pueden pasar desapercibidas porque son más sutiles, entonces quizá no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando controlan qué haces, con quién hablas, con la excusa de cuidarte. Cuando te dicen que no te relaciones con ciertas personas, ya sea por redes sociales o en otros ámbitos. Cuando te culpan de cosas de las que no tienes responsabilidad. Cuando no se valida lo que sientes. Por ejemplo, te pueden decir, estás exagerando. O cuando te exigen complacer deseos con las que no te sientes cómoda o cómodo. Por ello, es importante identificar estas y otras formas de microviolencias, ya que si bien son más sutiles, de igual forma pueden causar daño o pueden crecer en formas más grandes como violencia física u otras formas de violencia psicológica. Por ello te recomiendo que cuando estás en una relación de pareja es importante que identifiques cómo te sientes, que converses con tu pareja sobre ello o converses con otra persona. También puedes pedir ayuda en tu familia, a tus docentes o en otros espacios. No estás solo ni sola. Muchas gracias por escucharme. Interesante experiencia y sobre todo muy inspiradora. Estamos seguros de que también ha contribuido a la reflexión de nuestros estudiantes. Este espacio siempre contribuye a nuestra reflexión. El tiempo se ha pasado volando. Llegamos al final de nuestro programa. ¡Uf! ¡Qué rápido! Ni he sentido el tiempo. Antes de terminar, ¿qué te parece si hacemos un repaso de las principales ideas que hemos compartido? Primero, desde que nacemos, recibimos mensajes o mandatos sociales que nos dicen cómo debemos ser, cuál es nuestro rol, cómo debemos comportarnos en la casa, con nuestra pareja, en la sociedad. Estos mandatos los vemos en nuestras familias, comunidades, escuela, medios de comunicación, entre otros. Segundo, estos mandatos refuerzan estereotipos, roles y creencias machistas que muchas veces están tan normalizadas y son tan sutiles que tardamos mucho en darnos cuenta que también son una expresión de violencia.
Tercero, por ser tan imperceptibles, se les conoce como microviolencias o micromachismos. Sin embargo, a pesar de que contienen el prefijo micro, no significa que sean menos importantes o que no sean dañinas, ya que igual tienen consecuencias a nivel emocional. Nos genera inseguridad, limita nuestras redes sociales de soporte y genera miedo y temor en nuestras relaciones. Cuarto, según la Ley 3364, existen 4 tipos de violencia. La violencia psicológica, que es la acción o conducta tendiente para controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psicológicos. La violencia física es la acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Por ejemplo, jalones de pelo, puñetes, correazos, golpes. La violencia sexual se refiere a acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno, como el acoso, la violación sexual, etc. La violencia económica consiste en la pérdida, sustracción, destrucción, retención, apropiación de objetos, documentos, bienes o no dar recursos económicos para necesidades básicas. Quinto, por eso, si identificamos que estamos en una relación con esas características, es importante pedir ayuda a personas de confianza, como nuestros padres, familiares, docentes, tutoras o tutores. También hay servicios especializados a los que podemos acudir: los centros de emergencia mujer, la línea 100 e instituciones comunales y locales como las autoridades comunales, juzgados de paz y subprefecturas. Y con estas ideas terminamos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado tanto como nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Un abrazo virtual para todas las promociones de 5º año que nos han acompañado. Nos vemos en el siguiente programa.